Hoy quiero hablarte de cómo evitar que tus encías retrocedan y fortalecer cada diente en su sitio. La mayoría intenta resolverlo con enjuagues comerciales o más cepillado, pero el enjuague que usas cada mañana puede estar secando la mucosa que necesitas proteger. Y el cepillado, si se hace con la presión equivocada, arranca encía que no vuelva a crecer. De hecho, si alguna vez te has cepillado los dientes por la mañana y al escupir has visto un hilo rosa en la espuma, aquí tu encía puede estar inflamada, y la causa empieza mucho antes del cepillado. Cada vez que comes, el pH de tu boca baja, se vuelve ácido. Y en ese medio ácido, las bacterias que dañan el esmalte se multiplican más rápido, fabrican más ácidos y atacan el diente. Entonces, ¿qué puede ayudar aquí? Algo tan barato como el bicarbonato. Un enjuague con media cucharadita disuelta en un vaso de agua sube el pH de tu boca de ácido a neutro. Las bacterias que necesitan acidez para crecer pierden su ventaja y el esmalte deja de recibir ese ataque constante. Pero ojo, hablo de enjuague diluido, nunca de frotar bicarbonato puro contra los dientes o las encías. Puro es un abrasivo que raya el esmalte y puede irritar el tejido que ya está debilitado. Es más, la diferencia entre remedio y daño aquí está en la concentración. Media cucharadita en 200 ml de agua. Enjuagas 30 segundos y escupes. Una vez al día, después de la comida principal, nada más. Fíjate en esto, mucha gente se gasta 10 o 15 euros al mes en enjuagues comerciales que prometen proteger la encía. Un paquete de bicarbonato cuesta menos de 1 euro y dura meses. Pero el enjuague comercial tiene un problema que va más allá del precio. Si le das la vuelta a tu enjuague bucal y miras los ingredientes, y el primero o el segundo es alcohol, lo que tienes en la mano puede estar haciendo que tus encías retrocedan más rápido. No es ningún secreto que el alcohol reseca la mucosa de la boca, y esa mucosa necesita estar húmeda para proteger la encía. Cuando se reseca, la encía pierde su primera barrera. Pero el daño no termina ahí. Dentro de tu boca viven unas 700 especies de bacterias. Muchas son aliadas, controlan a las dañinas, regulan el pH, ayudan a que tu saliva haga bien su trabajo. Y el alcohol las mata a todas por igual, arrasa. Y cuando las bacterias protectoras desaparecen, las agresivas se instalan después sin competencia. Yo esto lo digo porque es una de las trampas que funcionan al revés de lo que parece. Ese ardor que sientes al enjuagarte se ha vendido durante décadas como señal de que el producto está actuando. Y sí, está actuando. Pero si la base de ese colutorio es alcohol, está actuando contra lo que necesitas proteger. En cambio, un enjuague natural como los que vamos a ver sin alcohol, que respeta tu flora bucal, no da esa sensación. Y muchos lo descartan pensando que no hace nada. De hecho, después vamos a ver un hábito matutino muy frecuente que multiplica este daño. Pero antes necesitas entender qué pasa dentro de tu encía cuando la inflamación no se frena a tiempo. Cuando las bacterias dañinas se instalan en el surco entre el diente y la encía, fabrican unas sustancias que digieren el colágeno. No es solo inflamación, destrozan directamente el tejido que sujeta la encía al diente. Y esas fibras de colágeno que se pierden en el camino son las que te interesan, porque forman parte de ese sistema de anclaje del diente. De esto depende que tu encía se quede en su sitio o siga bajando. Entonces hay otro tema con los enjuagues, y es que la mayoría, además de alcohol, tienen agua como base. Y muchas de las toxinas bacterianas de la encía son grasas. No se disuelven en agua, pasan de largo. Es como intentar limpiar el aceite de una sartén solo con agua de grifo. Se resbala sin llevarse nada. Y lo mismo pasa por las membranas de las bacterias dañinas, que están hechas de grasas. Por eso aquí es muy interesante el aceite de coco, porque grasa con grasa se pega. Y cuando enjuagas con aceite de coco, esas membranas y las toxinas se adhieren a la grasa del aceite y salen de las bolsas que se forman entre la encía y el diente. El coco no mata, arrastra por afinidad. Si pones una cucharada de aceite de coco virgen en la boca, al principio suele ser sólido, pero se derrite en segundos. Lo mueves entre los dientes durante 15 o 20 minutos. No hace falta fuerza. Un movimiento suave, como si aclararas la boca con agua. Y verás como al principio el aceite es transparente y cuando lo escupes es blanco y es espeso. Esa transformación es la carga que ha recogido. Bacterias, restos, toxinas. Pero esto si le das el tiempo suficiente. Las sesiones cortas, de 5 o menos minutos, no entran en los espacios entre la encía y el diente. Y este enjuague te sonará, porque no es nada nuevo. En la India se practica desde hace siglos. Y ahí también existe su variedad de aceite de sésamo, pero el de coco tiene una ventaja. Casi la mitad de los ácidos grasos son ácido láurico, que ataca directamente a las bacterias de la encía. Eso sí, si puedes, esto hazlo en ayunas, antes de desayunar. Y después escupes en la basura, no en el fregadero.
porque puede taponar las tuberías y te enjuagas con agua tibia. Eso sí, si tu encía sangra mucho o tienes dolor, por supuesto que esto es una ayuda, nunca va a ser un sustituto de una visita al dentista. ¿Y qué pasa con la inflamación que ya está dentro del tejido? Una vez que hemos bajado la carga de bacterias, hay un problema que no se resuelve solo. La inflamación que llevas semanas o meses acumulando no se apaga porque hayas limpiado mejor. El ciclo que hemos visto antes, el que destruye colágeno, sigue activo por inercia. Y aquí necesitas algo que frene esa cascada. El clavo de olor tiene un compuesto, el eugenol, que bloquea una de las señales clave de ese proceso. Las prostaglandinas son unas sustancias que tu cuerpo fabrica cuando hay daño o infección. Son como una alarma que mantiene activada la inflamación. Y el eugenol del clavo corta esa alarma, frena la enzima que las fabrica. Y cuando la inflamación baja en la encía, pasa algo que pocas plantas consiguen. Los capilares dejan de sangrar. ¿Y por qué es tan importante que dejen de sangrar? Porque esto puede que te sorprenda, pero hay bacterias en el surco de la encía que se alimentan literalmente de sangre. Cuanto más sangra tu encía, más nutrientes reciben esas bacterias y más rápido se multiplican. Entonces, al frenar el sangrado, les cortas el suministro. Es un efecto doble, menos inflamación y menos alimento para los patógenos. Y para usar el clavo, tienes dos formas. La primera, la infusión. 4 o 5 clavos en una taza hirviendo. Dejas reposar 10 minutos, cuelas y usas el líquido tibio como enjuague. Lo mantienes en la boca 30 segundos y escupes. Eso sí, nada de esto sirve si cada mañana le arrancamos encía al diente con el cepillo. Puede que seas de las personas que se cepillan 3 veces al día, que no se salta ni una noche, que cambian el cepillo cada 3 meses, y aún así la encía sigue bajando. ¿Y por qué? Porque el problema no es la frecuencia, a veces es la presión. Si lo haces muy vigorosamente, no limpias más, pero puedes arrancar encía. Y la encía que se arranca por fricción no vuelve. Y es que cada cepillado que haces con una presión excesiva le quita una capa microscópica al tejido. En semanas no lo notas, pero en años la raíz puede quedar al aire. Entonces, para evitar esto, hay 3 errores que tienes que tener en cuenta. El primero es el cepillo duro. Mucha gente lo elige pensando que limpia mejor, pero es como lijar madera fina con un papel de lija grueso. No lo necesitas y estás quitando más de lo que deberías. Entonces, mejor que el cepillo sea suave, las cerdas suaves, siempre. Y si tu cepillo se abre antes de 2 meses, es que estás apretando demasiado. El segundo error es el movimiento horizontal. Frotar de lado a lado es lo más intuitivo, pero es lo peor para la encía. El movimiento correcto son círculos pequeños. Así el cepillo entra suavemente en el surco donde se acumula la placa sin raspar el tejido blando. Y sujetas el cepillo como si fuera un lápiz, no como el mango de una sartén. Ese único cambio ya está reduciendo mucho la presión en la encía. Y el tercer error es el momento. Si acabas de comer algo ácido, como un cítrico, un tomate, un vinagre, y te cepillas enseguida, el daño se multiplica. ¿Y por qué? Porque el ácido ablanda temporalmente el esmalte. Si pasas el cepillo mientras está ablandado, lo arrancas. Y aquí no hay que esperar una eternidad. 20 o 30 minutos bastan para que la saliva neutralice el ácido y el esmalte se endurezca otra vez. Y es que hay otra amenaza justo en la zona que el cepillado agresivo deja expuesta, porque esa raíz es más porosa, más rugosa y más blanda. Las bacterias se pegan a ella con más facilidad y forman una capa organizada, que se llama biofilm. Esta es la fase previa al sarro duro. Y para eso tenemos el tomillo. Porque su compuesto principal, el timol, tiene una propiedad que lo diferencia de otros antisépticos. Y es que no solo mata bacterias sueltas, desmonta la estructura de esta capa que decimos bacteriana. A ver, el tema es que las bacterias en la boca no flotan solas. Se organizan como una comunidad. Fabrican una especie de pegamento que las mantiene unidas y las protege de los enjuagues corrientes. Es como si construyeran un muro alrededor de su colonia. Y el timol rompe este muro. Atraviesa la membrana de las bacterias, las rompe por dentro y además frena los genes que les permite pegarse entre sí. El timol es como si entrara y les robara el plano de instrucciones para construir su muralla. ¿Y cuando lo aplicas? Lo más eficaz es después del cepillado nocturno. Preparas una infusión con una cucharadita de tomillo seco en una taza de agua hirviendo, la dejas reposar 8 minutos y la usas como enjuague cuando esté tibia. 30 segundos en la boca, moviendo líquido entre los dientes. Y no hace falta enjuagar después con agua. Deja que el timol actúe durante la noche sobre esas superficies expuestas. Y es que mientras duermes, fabricas menos saliva y las bacterias tienen vía libre. Entonces, si has usado timol, aprovéchate de ello, déjalo y quítales esa ventaja nocturna a las bacterias. De hecho, puedes probar algo la próxima vez que lo uses. Pásate la lengua por los dientes al despertar.
Aquí la diferencia de la textura te va a decir más que cualquier análisis. Si notas los dientes más lisos, más limpios, es que el biofilm, esa muralla, no se ha formado con la misma fuerza de siempre. Pero un matiz importante, si tu encía está muy inflamada o estás usando el clavo que hemos visto antes, no apliques los dos la misma noche. Alterna, una noche clavo, otra noche tomillo. La encía inflamada necesita descanso entre compuestos activos. Si la sobrecargas, se va a irritar más. De modo que tu encía visible es solo la cubierta exterior. Lo que realmente sujeta tu diente en su sitio es un sistema de anclaje que no se ve, fibras de colágeno que conectan la raíz con el hueso, un ligamento que amortigua cada mordida y una capa fina de cemento que cubre la raíz. Si ese sistema falla, la encía no tiene dónde agarrarse y baja. Entonces, para que esas fibras se mantengan, necesitan 3 cosas. La primera ya la hemos trabajado, que no haya inflamación crónica comiéndolas por dentro. La segunda es riego sanguíneo. La encía necesita que la sangre le llegue con nutrientes suficientes para fabricar colágeno nuevo. Cada vez que caminas, subes escaleras o mueves el cuerpo, la circulación mejora en todo el cuerpo, incluida la boca. Y la tercera es la que menos gente tiene en cuenta, la saliva. La saliva no solo moja la boca, tiene minerales que endurecen la superficie de la raíz expuesta, calcio y fosfato que se pegan al cemento y lo refuerzan. Sin saliva suficiente, esa raíz desnuda queda a merced de un tipo de caries particular, que es la caries radicular. Es más agresiva que la que conocemos todos y avanza más rápido. Muchas personas con encías retraídas pierden dientes no por la retracción en sí, sino por esta caries que nadie les explicó. ¿Y qué es lo que seca la boca? Muchos medicamentos habituales, antidepresivos, antihistamínicos, antihipertensivos, pero sobre todo la respiración bucal nocturna o la edad misma que hace que fabriques menos saliva. Y ahí es donde entra la canela, que tiene su papel. Y es que su cinamaldehído, su compuesto activo, activa las terminaciones del nervio trigémino en la boca. Ese estímulo hace que fabriques saliva por reflejo. Por eso, masticar un trocito de canela en rama durante unos minutos o añadir media cucharadita de canela de Ceilán a una infusión tibia después de cenar, activa ese reflejo justo cuando más lo necesitas, antes de las horas de sueño. De modo que sí, la canela nos puede ayudar a fabricar más saliva por la noche. Pero hay algo que necesitas oír antes de terminar. Y no son buenas noticias, pero desmienten gran parte del contenido viral que se hace en Internet. Y es que la encía, que ya ha retrocedido, no vuelve a subir sola. No hay un alimento secreto o una especia secreta que pueda hacer que la encía vuelva a su ser. Lo que sí puedes conseguir es frenar el avance. Y en muchos casos, cuando la retracción viene de inflamación y no de pérdida de hueso, el tejido puede recuperar algo de firmeza porque estás eliminando la causa. Pero si la retracción viene de pérdida ósea, porque el hueso que sostiene la raíz se ha reabsorbido, ahí no hay ningún enjuague ni ninguna planta que pueda hacer nada. La encía sigue al hueso. Y ese escenario necesitará un especialista que evalúe si se puede hacer un injerto o una regeneración guiada. Entonces, ¿cómo saber en qué punto estás? Hay señales concretas que te dicen si el problema ha superado lo que puedes manejar desde casa. Si al pasar el hilo dental entre 2 dientes la encía no está firme entre ellos, sino que hay un hueco negro, o si notas que se mueve al empujar un diente con la lengua, o si el sangrado no mejora después de 3 o 4 semanas de haber cambiado la técnica de cepillado, cualquiera de estas señales nos dice que seguramente necesites una radiografía de la zona periapical. Entonces, la mayoría de las medidas que hemos visto son para conservar la encía que tienes y también para reforzar el anclaje del hueso, que no es poco. Y si lo que hemos visto sobre el clavo de olor te ha llamado la atención, apenas hemos arañado la superficie, porque el eugenol del clavo no solo actúa en la encía, tiene efectos en el azúcar en sangre, en la digestión y en zonas del cuerpo que no esperarías. Todo eso te lo explico en mi vídeo sobre qué pasa si tomas una taza de clavo de olor durante 30 noches. Te lo dejo justo aquí para que hagas clic y nos vemos ahora ahí. Cuídate mucho.